Ya estamos en el café de Diario 55, cerramos la semana con un gran amigo, Rafi Ceballos, hermano, está con nosotros hoy, es el consultor jurídico del Ayuntamiento de Santiago, con él estaremos abordando diferentes temas que tienen que ver sobre todo con la municipalidad, con esta parte que nos duele y que nosotros somos actores importantes, cada uno de los ciudadanos. Buenos días, señor Ceballos. Buenos días. Buenos días. Ese hombre va como lejos. Abogado, parece como si estuviera en el gobierno. Lo veo más rosa. Porque la gente a veces cree la responsabilidad en el gobierno, a veces ponen la gente, pero te veo bien. Rozagante, bueno. Gordo y colorado, decía Balaguer Sí, que el otro día estaba más ese ha sido su... Sí, esa ha sido mi carta de presentación. Es un honor para mí estar de nuevo aquí. ¿Sabe que alguien me dijo, tú eres chunista en ese canal? Sí. Así es. No, algo parecido. Rafi es parte del programa, de la familia. Porque... hay muchos que aspiran no a puestos en los gobiernos, sino ser amigos del presidente. Sí. Ser amigo. Y usted es amigo de Adalberto. Y hermano. Hermano de Adalberto. Hermano. Además de eso, la influencia que tuvo cuando yo fui su empleado, la sigue teniendo igual. Él me dice, mira tal cosa, y hay que resolverlo. Ordene y mande. Sí, señor, así es que le digo. Rafi, tantas cosas, tú como abogado de los tribunales, y también que has estado en otros espacios como la Cámara de Diputados, ahora en el Ayuntamiento, una radiografía de todo esto que estamos viviendo, desde el punto de vista social, que impacta a lo político también, porque cada quien tiene visiones diferentes por el tema de formación, por el tema político, por lo que sea. Todas estas cosas que estamos viviendo, al ciudadano, al abogado, en República Dominicana, un desastre en la justicia, un desastre en la policía, decía yo ahora, un desastre en el sistema carcelario. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Porque a veces uno se desalienta y cuando uno ve los informes que te dicen a ti que más del 70% de los jóvenes quieren irse y uno dice, pero hasta lo entiendo. Sí, ciertamente que vivimos en una época muy difícil de desesperanza y que traen una situación de incertidumbre que no es conveniente para ningún tipo de sociedad, pero estamos nosotros en medio de una situaciones especiales. La primera de ellas es la pandemia, que trae una incertidumbre, pero hay males antes de la pandemia, como son los aspectos de la falta de oportunidades, los líos en los políticos y en las instituciones. Hay problemas históricos que no se han enfrentado de la manera que hay que enfrentarlo y por eso tenemos los resultados que hoy tenemos. Tenemos malos ejemplos de parte de las autoridades. Fíjense lo bochornoso, lo difícil, lo escandaloso y lo vergonzoso, vamos a decirlo así, del comportamiento de nuestros legisladores, en el caso de los diputados. Y yo veo que hay que cambiar la policía y nos fijamos de la policía y volvemos a hablar de la reforma policial. Pero ¿y qué vamos a hacer con el Congreso Nacional? ¿Qué vamos a hacer con muchísimas instituciones que no dan ningún resultado, que simplemente son una carga para la nómina pública? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a repensar esta sociedad? ¿Cómo vamos a repensar el sistema político? ¿Cómo vamos entonces a seguir acomodando leyes que finalmente duramos muchísimos años discutiéndolas, invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, invirtiendo cosas que podrían emplearse en asuntos para el desarrollo de la República y luego traer mamotretos como el caso de la ley de partidos, la misma ley de régimen electoral, con una serie de falencias, simplemente porque siempre se quiere acomodar a un sector determinado? Y entonces nosotros no somos un país, y lo está demostrando ahora el sistema que tenemos de gobierno, que todos los días estamos trabajando sobre el día a día, sin planificación, no estamos pensando en un país que hay que relanzar y en un nuevo tiempo que hace ya bastante años ya que comenzó la era de la revolución. Nosotros hemos tenido nuevas constituciones, hemos tenido creación de altas cortes, hemos tenido la Ley de Desarrollo Nacional de Desarrollo,
que es un plan de República Dominicana hacia los años de 30 años, de 1912, ¿no? Sí. Perdón, 2012, que fue promulgada al año 2040, en fin. Y no hemos hecho nada ya, prácticamente en 10 años, no hemos hecho nada de lo que dice la ley. Hasta difteria tiene, que eso es una vacuna que hasta en una policlínica la tiene. Porque hemos descuidado, todo lo hemos concentrado en el esfuerzo del COVID y hemos descuidado otras enfermedades y eso podría acarrearnos grandes problemas. Lo cierto es que como país yo realmente en este momento puedo decirte que no estoy optimista. Soy pesimista por la falta de planificación, por la falta de políticas públicas que vayan en pro del desarrollo, de propiciar un desarrollo a la República Dominicana en una época cambiante, en una época que antes lo que te costaba 50 años conseguirlo, ahora tú puedes conseguirlo en 5 años, en un luto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una política gubernativa de uno y otro partido que vaya a planificar lo que va a hacer el desarrollo del país en unos años, sino a trabajar en el día a día, a tratar de atajar aquí, a tratar de esto, a tratar. Este gobierno entonces tiene el inconveniente de que aparte de atajar, tampoco trajo un plan. Y esto es definitivamente algo desastroso y que podría acarrearnos grandes problemas, incluso convulsiones sociales en los próximos años, y ojalá y esa no sea el resultado. Y lo lamentable de todo esto, Rafi, son las señales que nos envían aquellos que están supuestos a llevar un mensaje de aliento y un comportamiento a la población. Hoy, cuando la violencia ya sobrepasa los límites, vemos un mundo, un pueblo, República Dominicana, aquí ya la violencia está por doquier, cualquier roce de un vehículo, la gente saca un arma, una cosa. Y de esto hablábamos nosotros en un comentario que hacíamos en el diario 55. Y ojalá que no haya una involución, de que no haya un retroceso en cuanto al comportamiento de aquellos que llevamos a que nos representen en el Congreso. Yo destacaba en esta semana de que cuando asume Julio César Valentín, estemos de acuerdo o no, lo siguió Abel Martínez en la presidencia de la Cámara de Diputados, las cosas cambiaron, la imagen cambió de nuestro Congreso y parece que ahora por los mismos intereses las cosas comienzan a cambiarse. Es falta de liderazgo dentro de esta representación que tenemos congresual. Sí, la falta de liderazgo, ciertamente. El poco entendimiento de la función pública, el hecho de no tener las personas ideales, sino el que pueda pagar el ocupar una posición de esa. Mire, yo me puse a hacer una radiografía y estoy haciendo un estudio sobre los legisladores que nosotros tenemos en este momento. Y nosotros, ciertamente, que al ser la casa del pueblo, deben estar todos los sectores representados. Pero ¿cuáles son los sectores que están representados? La casa de la democracia. ¿Cuáles son los que están representados? Yo he visto ahí muchos riferos. He visto ahí gasolineros, gaseros, sí. transportistas. Entonces, los sindicatos casi todos tienen sus representantes sí. allí. Yo te puedo mencionar cuántos sindicalistas. ¿Tú sabes de eso? Y además de eso, personas sin arraigo social, la mayoría de ellos sin ningún tipo de arraigo social, que eso es terrible. Tuvieron un dinero en las manos, se postularon, los partidos no tienen que ver con eso, los partidos lo que preguntan cuánto tú tienes para esto. Que son los responsables de todo eso. Son los responsables de este desastre, uno y otro. Claro, todos los partidos están involucrados. Y entonces es el Congreso de peor calidad que hemos tenido. Fíjense que en Santiago no hay nadie que levante la mano. Los legisladores de Santiago son mudos. ¿Cuál es la propuesta que han hecho? Gente que se llevan 600,000 pesos mensuales entre una y otra cosa para su casa. Le cuestan a este país 12 millones de esos 18, alrededor de 12 a 13 millones de pesos. Que se sepa, ¿no? Porque hay otras cosas siempre por debajo y cosas. O sea, deja eso así. No, pero él estuvo ahí, él sabe cómo se manejan las cosas. Miren, entonces esa matrícula es la peor que ha existido, yo creo que en la historia republicana. O sea, no hay nada. Y además de eso, algo espantoso, algo desastroso, algo que cuando toman un turno, realmente uno tiene que taparse la cara. Y esto no puede continuar de esta manera. Rafi, ¿y la responsabilidad del que vota? Porque
Yo hablaba con alguien el otro día de alguien que salió y en 3 meses montó una cosa y sacó voto y él le decía, ¿cuánto que te cuesta el voto? Toma, Sí, sí, toma ahí. La responsabilidad que yo tengo como ciudadano, porque también ese es el tema, de gente que venden su voto y después exigen cosas. Sí, mira, lo que pasa es que no se ha creado una conciencia. Yo vengo participando por más de 20 años en mi función de delegado. Delegado en colegios y delegado en la Junta, ya por los últimos 10 años. Y lo que se vive en un proceso electoral es verdaderamente asqueante. Si bien es cierto que se establecen régimen de consecuencia para el día de las elecciones, quien se ha sorprendido no es un régimen de consecuencia que acarrea algo delicado, ¿no? Y entonces lo otro es que ¿quiénes son los que se motivan a ir a votar? Los que se están ir a votar son los que quieren 300 pesos. Y que a veces tú haces remate de votos a 150 después de la primera. Lo que movilizan los políticos. Oye, es una cosa horrible. Sí. Y luego quieren estar exigiendo. ¿Exigiendo qué? Si usted ha sido irresponsable. Por eso es que no nos hemos dado una ley de partido que tenga un régimen de consecuencias. Fíjense que el procurador que establece esa ley a nombrar, se nombró 3 días antes y no pudo hacer ni siquiera una reunión. Y no pudo tener a nivel nacional gentes, encargó a la fiscalía mediante oficio para que, ¿y qué trabajo se puede hacer con eso? Y la población quería un cambio, Rafi, quería salir del PLD y el presidente arrastró muchas cosas, es decir, con Abinader el PRM arrastró muchas cosas. ¿Qué digo muchas cosas? Gente sin las cualidades, sin las capacidades para estar ahí, y hoy están, lamentablemente. Tú sabes que ese fue un voto porque la gente decidió salir. Sí, sí. Mira, y con esto no... antes vamos a recibir a Xiomara. Con esto te voy a mirar a ti. Tengo un poquito nervioso. Yo sé que voy a mirar a ti. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, Café Santo Domingo. ¿Cómo lo adivinaste? Estaba a tu lado ahí, Xiomara. Decía Rafi. Mira, en esto... Te voy a mirar a ti nada más a los ojos. No me lo puedes decir porque yo soy un gran... De hecho, hay un amigo mío que me dice, tú eres el político más raro que vive acabando con los partidos. Yo digo, yo no acabo con los partidos, yo quiero partidos diferentes. Y siempre le digo, porque si el elemento era dinero o estar en un partido buscando dinero, me hubiese quedado con Miguel Vargas en aquel momento y me hubiese ganado más el mazo en euros, dólares, pero ese no es el sentido. Sí. Lo puede decir a boca llena, bueno, que yo sé que voy a estar totalmente de acuerdo contigo. El presidente Luis Abinader, que está cargado de buenas intenciones, de eso no hay dudas, y ha dado muestra de que quiere hacer cosas diferentes. Pero él está timoneando un barco que va para un lado y el barco va hacia otro lugar. ¿Cómo surge la figura del PRD que llega al gobierno? Me dicen, ¿por qué el PRD? Esto se llama PRD. No, el PRD. Porque ellos dicen que tenían 16 años fuera del gobierno. Y el PRM lo fundaron hace 6. Entonces era el PRD. Pero es el PRD porque los PRDistas tanto en el gobierno. Nada más falta Miguel Vargas que pase, que dé un brinco y pase. Entonces, tanto. Y se va un día de estos. De seguro también, si le ofrecen algo ya está, si le ofrecen impunidad se va. Depende de la oferta. Y cierra el chinchorro. Depende de la oferta, porque así estaban Guido, y estaba Daney Cabrera, y todos están ahí, en el santuario. El PRD está en su mayoría en el gobierno. Es un híbrido porque el presidente Abinader no tenía en sus planes ser presidente de la República. Él no lo contemplaba. Todo surgió a partir del 6 de octubre del año 2019, cuando vino el enfrentamiento entre los dos grandes líderes del partido mío, del partido al que yo pertenezco, del PLD, y entonces vino la ruptura, lamentable ruptura, vinieron las palabras, vinieron las posiciones radicales, y luego entonces eso se terminó de rematar con lo que pasó con las elecciones de febrero, las municipales. Que vino entonces la ola de cambio, se montó en una ola de cambio, y en esa ola de cambio se montó todo el mundo, se montaron diputados que nunca
tú sospechabas ni siquiera que iban a salir. Se montaron alcaldes, se montaron esto, se montó todo el mundo en esa ola de cambio y fruto lo que tenemos es esta situación que tenemos hoy día. Entonces el presidente Abinader no tenía un plan, esa es la verdad. No tiene un plan para el país. Él dijo que cambio, pero ¿cambiar qué? ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces él se ha mantenido, como no tiene un plan, se ha mantenido haciendo campaña, dando picazos, haciendo promesas, pero nada concreto. Entonces esa es una situación que está acarreándole un gran problema a la República Dominicana. Una de las cosas que te puedo citar, el tema de la actualidad, la reforma policial. En el año 2016, cuando él fue candidato, recuerdo yo que en el mes de febrero y reforzado en el mes de marzo, vino aquí Rudolf Giuliani, vinieron una serie para hablar del plan de la reforma policial. Él ahora está nombrando una comisión. No tenía un plan tampoco, está hablando, diciendo cosas de que yo voy a reformar esto, voy a reformar aquello, yo tengo un ministerio público independiente. Mentira, no esté hablándole mentira al país, no tiene un ministerio público independiente. Tiene un ministerio público más dependiente que nunca del Poder Ejecutivo. Que tiene la cabeza tú nombraste una gente que no pertenece, pero sigue siendo nombrado mediante decreto. No pongan un anuncio que un país con un ministerio, ¿cuál ministerio público independiente? No es independiente, eso lo controla el PLD. Eso lo controla, pero no es independiente. No es independiente, eso lo controla el PLD. No puede controlar el PLD porque la gente va hacia donde emiten el decreto. Y hacia donde pone los chelitos de la tarjeta del 25. Así que no lo controla el PLD. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos. Mira, antes de que vayamos a la publicidad, ¿tú quieres un PRMista más grande que un PLDista que hayan dejado en el gobierno? Publicidad y ya volvemos.
consultor jurídico del Ayuntamiento de Santiago, Rafi Ceballos, está con nosotros en el café de Diario 55. Rafi, vimos una instancia, si así podría llamarse, una carta depositada por la familia Martínez Durán de daños que se quieren hacer a esta, diciendo de que hay sectores oscuros que quieren continuar después de aquel allanamiento que se realizara a una vivienda relacionada con el alcalde. Sí, eso obedece a la falta de respuestas de las autoridades, que nunca tuvieron una respuesta concreta, sino que parecida a lo que hizo el jefe de la policía en una entrevista que nadie le creyó en el país. Quisieron dar unas declaraciones que definitivamente no convencieron, y sabemos que entonces hay una situación. El PLD se siente perseguido, todos los dirigentes del PLD. Nosotros hemos visto cómo, pero hay una situación de eso. Aquí se vendió la idea, y tú lo sabes muy bien, Frank, y lo sabe Edison, porque Edison es un hombre muy objetivo, y yo admiro esa parte de él. Se vendió la idea de que aquí todo el mundo aquí en todas las instituciones estaban corrompidas, se iba a salir el 17, ya había que hacerle una segunda planta a todas las cárceles del país. No iban a caber los corruptos del PLD, sin embargo, no aparecen hoy día. Cierto que hay muchas investigaciones, que se hicieron muchas cosas, que nosotros no apadrinamos ninguna de esas travesuras. Pero lo cierto es que ahora, al ver cosas que no son las que se le prometieron al pueblo, que entonces a la población la está exigiendo, y entonces al no aparecer eso, se quiere entonces pescar en río revuelto. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque cuando Fran leía las noticias, yo escuché los apellidos, pero pensé que era una familia de a pie, y lo más lejos que tenía, que era la familia de un diputado, sí, y del alcalde de uno de los municipios más importantes de este país. Pensé que era otra familia, tal vez. Un aspirante a la presidencia. Y un candidato, un precandidato. Pero ahora yo me quedo sorprendido con eso. ¿Y qué es lo que pasa? A raíz de ese allanamiento del 15 de enero pasado, se han continuado con llamadas anónimas, que esto, que aquello. Esa familia Martínez es una familia numerosa, de muchos profesionales, de personas con una impronta social, de personas con mucho arraigo. Es una familia distinguida, es una familia de profesionales, todos, sin excepción de ninguna, de 15 hermanos. El más pequeño de todos ha sido el que más ha salido a la luz pública por la posición que ha ocupado, que es el señor alcalde Abel Martínez. Es el más pequeño de toditos. Entonces, ellos lo que han hecho es tratar de llamar la atención de la opinión pública nacional de la forma como se han sentido perseguidos, de la forma como están sintiendo algunas persecuciones, porque igual a lo que ocurrió con la casa política ubicada en el sector del Paraíso aquí en Santiago, podría ocurrir con uno que otro, y hay muchos de ellos, la mayoría de ellos, que son empresarios, que son personas que están ajenos a la actividad política, incluyendo hasta la amenaza de irle a requisar el hogar de su señora madre, que es una señora ya de unos 93 años de edad, una persona que tiene grandes padecimientos de salud, y tratando de evitar una situación desagradable que vaya a tener un detonante que un poco deseado por todo el mundo, hasta de los otros partidos, pues entonces se ha llamado a la alerta nacional, porque definitivamente él es un precandidato presidencial, y es un funcionario público, ¿no?, que ha ocupado diferentes funciones públicas, que en este momento recorre el país, y entonces tratando de que no hayan consecuencias con gente que nada tiene que ver con los aspectos políticos, entonces se da esta voz de alerta a nivel nacional. Pero entonces, sigo sin entender, pero bueno, lo importante es que es un asunto preventivo. Sí, a veces cuando salimos en los informes que no hay seguridad jurídica, que los derechos humanos, queremos pegar el brinco. No lo hay, aquí no hay seguridad jurídica para nadie. Que no escuchan los teléfonos, nos violentan, sí, de todas formas. Eso es una barbaridad. Y cuando llega el informe, lo primero que salimos a decir, ¿y los Estados Unidos por qué ellos no? No, es que aquí hay muchas cosas que corregir. Que no sé cuál es el caso, pero de verdad que lo que sucede aquí
Rafi, hablemos un poco de municipalidad. Sí, cómo no. Ya que pasemos de lo general a lo particular. Manejar un ayuntamiento en medio de una pandemia, es decir, tener gente que procesan, que están manipulando basuras y todas estas cosas, y cómo ha sido el proceso del COVID. Sé que se han caído las recaudaciones porque el ayuntamiento no está ajeno a la realidad económica que están viviendo las instituciones públicas y privadas. Bueno, el manejo de un ayuntamiento se ha complicado enormemente, porque la caída de las recaudaciones, en el caso nuestro más, nosotros no hemos vuelto a cobrar una serie de arbitrios como los carritos, como los vendedores ambulantes particulares, que todos ellos, ya sea diario, mensual, tenían un compromiso con el ayuntamiento. Nosotros no hemos vuelto a cobrar. No es que ellos tampoco están, la mayoría tampoco haciendo nada. De nada. repente tú le pones a cobrar y viene y te ponen el estado de emergencia a las 5 de la tarde. ¿Qué van a hacer? Ya tenemos un año y pico en eso. Y todas las actividades empresariales, a excepción que creo que se ha mantenido más o menos igual con las construcciones. Entonces, pero después todo ha sido diferente. El aspecto de la recogida de los desechos sólidos, nosotros ante la situación económica hicimos una licitación y de 3 compañías que teníamos ofreciendo el servicio privado, tuvimos que reducirla a 2 compañías, porque el renglón servicio estaba muy cargado en la nómina del ayuntamiento, y tuvimos entonces que, en vez de tener a 3 empresas que nos ofrecían el servicio, reducirla a 2. Participaron todas y otras, pero ahora solo tenemos 2 y la parte del ayuntamiento. Lo cierto es que en las situaciones difíciles, por ejemplo, nosotros dimos el salario de Navidad sin préstamo otra vez el mismo día 1 de diciembre, el día 1 de diciembre. Ahora hemos estado cumpliendo, pagando a tiempo a la empleomanía, tratando de cumplir con nuestros suplidores, reduciendo los gastos en todos los aspectos lo más que se pueda, y cumpliendo con las obras del presupuesto participativo, y teniendo en cuenta entonces dar los servicios básicos hasta tanto haya una nueva realidad. Y queremos reconocer entonces también que hemos sentido un pequeño respiro, porque en vez de reducirnos como venían en los últimos años en la función del presidente Abinader, pues se aumentó algo de lo que deposita el gobierno a los ayuntamientos, y esa es una política correcta del presidente Abinader, que nosotros la aplaudimos. ¿Y qué de las prestaciones de aquellos desvinculados, como es el término que se ha estado aplicando en los últimos tiempos, cuando el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que se va a lanzar a las calles, que va a defender en los tribunales a aquellos PLDistas que fueron apartados de su trabajo? Pero ahí hay deuda, ahí hay cosas pendientes con muchos que fueron apartados de su trabajo en la alcaldía, Rafi. Sí, mira, cada año, en cada presupuesto, a partir del año 2017, el ayuntamiento ha tomado una partida de esos recursos. ¿Qué pasó con eso? Ya lo hemos explicado en otras oportunidades, en otras comparecencias que hemos tenido aquí. Los desvinculados que fueron al MAP y que ejercían una función en el ayuntamiento notoria. Recuérdense que nosotros nos quedamos con varios funcionarios de la administración anterior, y eso nos permitía y nos ayudaban a identificar quién rendía una función y quién no, dependiendo también de la designación que tenía. Por ejemplo, tú estás como técnico en un ayuntamiento, tú vas al MAP y el MAP te dice: no, a ti lo que te toca es las vacaciones, si las has tomado, y te toca el salario de Navidad, porque esa función se entiende que es una función que no ejerce ninguna inspector, supervisor. Entonces se entiende que son, nosotros no tenemos que, creo que 3 inspectores en planeamiento urbano, y tenemos en mercado, creo que tenemos 3 inspectores más, no tenemos, pero en otras nóminas aparecían 400 personas como inspectores, como técnicos. ¿Técnico en qué? ¿Entiendes? Entonces, eso de la desvinculación, no de parte de Abel necesariamente, el que desvinculó a la gran mayoría de esas personas fue el propio Cerulla cuando perdió, que sacó de la nómina alrededor de 3.000 personas.
Entonces, el Ayuntamiento de Santiago tiene 2.200 empleados en la actualidad. En aquella oportunidad la nómina llegó a tener alrededor de 7.000 personas y un poco más. Entonces, ¿cómo, con cuáles recursos, bajo cuáles parámetros, ejerciendo qué función? Nosotros todos los días damos cálculos de prestaciones laborales. Recuerda que pasan por mi departamento para fines de homologación. La calcula el MAP, la recalcula el Departamento de Gestión Humana o Recursos Humanos y luego entonces Consultoría Jurídica da el visto bueno. Nosotros hemos pagado miles de... Lo que pasa es que el que le pagan se queda callado. Pero ya eso, todo el que aparezca, que hizo su proceso, que fue dentro del marco de los 60 días, a poner la queja de que rendía una función, a todo el mundo se le ha dado, a todo el que ha ido, sin excepción de personas. El que no hizo ese proceso es lamentable, pero nosotros no podemos hacerlo porque nosotros necesitamos esa carta del MAP. Pero cuando dicen, ¿cuándo te desvincularon? Entonces, ¿cuál fue el principal problema? De muchísima gente que el exalcalde hizo. El exalcalde lo hizo en mayo. Y el alcalde nuevo llegó en agosto. Cuando ellos fueron, dicen, no, con este hombre yo no voy a... Cuando llegue el nuevo, cuando fueron, entonces le dijeron, ya se había vencido el plazo. Rafi, vamos a publicidad y continuamos con este importante, para que hablemos un poquito de justicia en tu condición de abogado, para que veamos lo que estamos viendo. República Dominicana a punto de colapsar en asuntos judiciales, el sistema penitenciario rebosado de tantas cosas, tantos temas. Rafi Ceballos, nuestro invitado de hoy, con él volvemos después de la pausa.
Aquí estamos con Rafi Ceballos en los minutos finales de este café de Diario 55, consultor jurídico del Ayuntamiento de Santiago. Antes de pasar al tema justicia, Rafi, veo que hubo queja por parte de algunos regidores de la declaración de Jack Veneno en la tarde del duelo municipal que no pasó por la sala. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Nada, no te puedo decir nada de eso. No puede decirme nada. Todas los reconocimientos y la había hecho yo hasta ese momento. Pero todo lo que sea ahí, pero de eso no te puedo decir nada. Ni siquiera se me avisó. Ay, mi ¿El duelo madre. municipal? Esto es peor de lo que parece. Rafi, tú decías que tú sabías la forma. O sea, que no puedo dar ningún detalle porque no. No, tal vez fue un anuncio yo lo leí en la por prensa, yo lo leí y dije, bueno, es lo único que dije. Ay, mi madre. Bueno, yo no sé si soy indiscreto, pero estábamos hablando fuera del aire y tú me decías que sabía la fórmula. Yo siempre he preguntado aquí que cuál es la ecuación de los empleos, que no hay empleo, que entonces me dijiste que yo sé cuál es la fórmula. Yo quisiera teorema. que tú que sabes el teorema de por qué hay un montón de PLDistas diciendo que lo sacaron, que mi prestación, y del otro lado están los PRMistas diciendo que están fuera, que no le dan empleo. ¿Qué es lo que pasa? Pitágoras. Mira, lo primero es que Vamos a buscar el álgebra se de creó Baldor. una expectativa de que todo el mundo iba para el gobierno. No todo el mundo va para el gobierno, no todo el mundo cabe en el gobierno. No, y menos ahora, después de que los años, esos 16 años consecutivos del PLD, trajeron una serie de leyes, trajeron la ley 41-08, trajeron la 247-12 que nadie la menciona, pero que esa es más peligrosa todavía y da mayores oportunidades y da menores empleos, que redujo a los viceministros, ¿verdad? De 100 que podían tener a los subsecretarios de Estado, a los viceministros, a 6 por instituciones. Entonces, fíjate qué pasa. Primero, la queja de que hay muchos PLDistas en nómina todavía. Sí. Claro, tiene que haberlo. Porque una gran franja del PLD pactó con el PRM. Ah, es ahí que está el detalle. No, una de ellas. ¿Entiendes? Esos que están ahí son lo de la gente que eran de Leonel. Leonel tenía el 50%, dijo el 50% de la matrícula del PLD. Dijo la convención. La ¿verdad que convención, sí. Entonces, él pactó, aparte de los 10 senadores y esas cosas, pactó una serie de funcionarios y gente. Mira, protégeme a esta gente. Están ahí porque el PLD todavía no ha hecho ¿verdad? Sí. Están en la matrícula del PLD, pero el PLD tendrá que ahora, después de concluir el Congreso, sacar a esa gente y por eso van a seguir apareciendo. Pero esos son frutos, esos que están ahí, son frutos del acuerdo político. Es decir, que no hay esperanza, porque si no hay hubo un esperanza. acuerdo. Otra cosa, ¿qué hizo erróneamente el presidente Abinader? Claro, llevándose de la promesa que hizo, eliminar nóminas. Y cuando eliminó el CEA. Y cuando eliminó el acorde. Y cuando eliminó la CDEE. Y cuando eliminó a desarrollo arial. Oye, y cuando eliminó también. Y cuando hizo un consejo unificado en las EDES, donde tú anidabas una gran cantidad de personas, él eliminó miles y miles de empleos. Eso va para el bien de la nación. Pero políticamente hoy está pagando esa situación. Otra cosa es la situación del PRDista. El PRDista, al durar tanto tiempo fuera del gobierno, se acostumbró a vivir sin gobierno. Un plus a favor de los PRDistas. Se acostumbró a vivir sin gobierno. Puso un colmado, puso un taller, puso una mini empresa, puso una MIPYME, puso una oficina, y se desentendió de gobierno. ¿Qué pasa? Que cuando llega el gobierno, entonces él tiene ya su modus vivendi. ¿Entiendes? Tiene su situación social y su situación económica resuelta o semi-resuelta. Es un hombre que se busca 50, 60 mil pesos. Pero ¿y cuántas nóminas hay? Él va a dejar lo que está haciendo, que le da 50, 60, 70 mil pesos para irse a emplear por 15, por 20, por 25 o 30. Sí, pero le pueden ponerle esposa, hermana, la tía. Pero lo hacen. Entonces, esas son las situaciones que está viviendo hoy el PRM, porque el PRMista lo que busca, ningún PRMista va a buscar un empleo. No, él baja la nómina.
y dice, este es el que yo quiero. Pero tú no puedes ejercer esa función. Eso es lo que hacen ellos. Y no quieren puestos oye, ni de 50, Fran. ¿Y qué era lo que tenían otros partidos? Para no decir que sé yo cuál. ¿Qué era lo que tenían? Nominilla de 20, de 25, y cabían todos los presidentes del comité. El menudeo. Y te lo puedo decir a gente que te dice, mira, y todo el mundo está conforme. Y eso movía la economía. No estoy diciendo que pero es la realidad. Claro, y aquí hay que comenzar a hablar las cosas. Aquí hay que decir las cosas. Entonces no van a aparecer. Bajo ninguna circunstancia van a aparecer. Sigan haciendo lo que estaban haciendo. ¿Entiendes? Y sigan entonces, busquen otra fórmula de cómo pueden ser asistidos. Vamos a contribuir con un gobierno que está en medio de una situación de pandemia. ¿Quién había asumido un país en las situaciones que la han asumido esta gente? Ninguno. Ahora bien, tienen que entender de que hay que dar un servicio, hay que rendir una impronta al país. A ti te nombran gerente de Inaguayaba, vamos a ver, o de Inaguja. No, ahí está mi amigo Paul, cuidado. Entonces, no, para decir algo. Entonces tú tienes que rendir una labor social. Sí. Si tú coges compañeros y pones que no saben hacer el trabajo, con todas estas restricciones, ¿tú te imaginas lo que es hoy montar un proceso de compra en este país? Los ayuntamientos vienen a Santiago, llaman a Santiago a ver cómo, pero Santiago tampoco puede hacerlo, porque cada vez que tú mandas cualquier proceso te lo devuelven 5 veces. Eso es terrible. Es algo que eso hay que flexibilizar. Hubo que cambiar el Contralor General de la República, hacer un cambio, el que estaba de tesorero, lo mandaron al Contralor, hubo que hacerlo, y Carlos Pimentel, el director, no tiene un compromiso político en este país. Él está tratando de ser, pero esos procesos tienen circunstancias, tienen prioridades, sobre todo cuando se trata de ayuntamientos, que tú no puedes ser tan rígido. Tan rígido y tener una posición tan tosuda. Y entonces, informe que nosotros debimos hacer en marzo, lo vamos a tener que hacer en junio, de inversión y de ejecución presupuestaria, porque no permite nada. Ese señor tiene un cuello de botella. Perfecto, que cumpla la ley, pero tiene un cuello de botella con todas las instituciones. No aguanta un año el gobierno así. No, es que lo tiene trancado él con todas esas cosas, a todas las instituciones devolviéndole proceso. Y el que ha participado como oferente de una licitación, o el que recibe licitación, sabe lo complicado que es eso, porque hay plazos, se te cae, hay que volver atrás. Bueno, se declara desierta, porque nadie cumplió. Hacer un llamado otra vez. Tú gastaste cuarto haciendo documentos. Mira, Edison, tú sabes que el gobierno está publicando los libramientos. Sí. Tú sabes, no entiendo para qué, porque eso está en todas las nóminas. Sí. Eso está en todas las nóminas, eso está online en todo. Pero en los libramientos, la primera vez que la publicaron, fue una cosa de este tamaño. Yo recuerdo, salió en los periódicos. ¿Por qué? Porque estaban pagando lo que quedó del PLD, ¿no? Sí. Pero ahora publicaron una cosita que cabe entre páginas. ¿Por qué? Porque no hay proceso. El gobierno lo tienen parado. Entonces, de más de 1.000 millones de pesos, que es el presupuesto, ¿tú sabes cuánto se van a poder ejecutar? Tanto que habla Rijos Brevoort, y tanto que no se van a ejecutar ni siquiera el 20 o 25% de lo que va a poder ejecutarse, porque todo está paralizado. Porque el cuello de botella, porque hay gente que obedecen a la sociedad civil. En la sociedad civil busca voto. Rafi, se nos acabó el tiempo. En otra ocasión entonces trataremos el tema de la justicia, que aparte de esa gran reforma que se quiere hacer de la policía, eso es otro desastre. Creo que la gran reforma debe hacerse a la justicia, que es donde está también el cuello de botella. Eso es terrible. Rafi Ceballos, nuestro invitado. Gracias a Rafi, gracias a ustedes, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradecido de su sintonía de toda esta semana. El lunes nos vemos otra vez porque estamos un poco rodados. Temas importantes de que, como decía un maestro mío, no podemos barrer la basura y echarla debajo de la cama o debajo del mueble, porque la basura se va a quedar ahí. Tenemos que recogerla y resolver el tema. Antes de que Fran despida, yo quiero decir que siempre que vengo se quedan muchos temas pendientes y por eso es que vengo con frecuencia. Buen fin de semana, bye.